un tema que Pablo nos recuerda ahí en el libro de Romanos. Hay una frase muy popular que dice que recordar es vivir. Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, o incluso pues también la hemos dicho. Dice, recordar es vivir. Cuando uno se acuerda de las cosas, dice que las vive y que entra en un tiempo de, a veces de alegría, a veces de tristeza, a veces de dolor. Pero este mensaje se llama recordar no es vivir, ¿sí? Recordar no es vivir. Y nos vamos a referir primeramente a una cita que viene en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y es Romanos capítulo 8 en el versículo 1, que dice en la versión Reina Valera, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿O quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? Los que no andamos conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la Biblia cada palabra tiene un sentido, no está la palabra escrita nada más porque sí, tiene un significado importante en la Biblia cada palabra. Y el versículo empieza diciendo, ahora, pues. Y la palabra ahora encierra también diferentes significados. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos aprender a vivir el ahora, el presente. Hoy tenemos que vivir el día de hoy. Porque lo que tenemos, lo tenemos hoy. Ya lo que teníamos ayer, pues ya no lo tenemos, ya pasó. Ni tampoco tenemos lo que va a venir mañana. Lo que tenemos hoy es lo que tenemos. El día de hoy lo que tenemos es lo que tenemos. Hay personas que viven derrotadas porque viven mirando el pasado. Ah, si yo hubiera hecho esto. Ah, si no hubiera hecho esto. Ah, si yo hubiera ido. Ah, si yo no hubiera ido. Viven lamentándose de las derrotas, de los errores, de las decisiones equivocadas que tomaron en el pasado. Pero nosotros debemos entender una cosa. Si el lamentarnos nos pudiera regresar en la historia para reescribir esas circunstancias, esas decisiones que tomamos, pues bueno, vamos a seguirnos lamentando, ¿no? Para poder reescribir eso. Pero tristemente, por más que uno se lamente, por más que uno llore, por más que uno se desespere, por más que uno se frustre, uno no puede regresar al pasado. No podemos regresar a escribir lo que ya sucedió. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para regresar en el tiempo y transformar o cambiar aquello que nos dejó una amarga experiencia. Por lo tanto, nosotros ya no debemos mirar al pasado. Ya no debemos traer las cosas del pasado, sino aprender las lecciones de lo que nos pasó, aprender las lecciones de lo que sucedió, pero no vivir en función de todo lo que nos sucedió en el pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir el hoy, tenemos que vivir el ahora. Y hay otro tipo de personas que se la vive pensando en el futuro. Así como hay personas que se lamentan por el pasado, que sufren por el pasado, que están tristes, frustradas, hay personas que viven por el futuro. ¿Qué va a venir en el futuro? Mañana iré, mañana haré, mañana comenzaré, mañana haré esto. Pero hay una verdad, el futuro no nos pertenece, el futuro le pertenece a Dios. ¿Sí? Nadie sabemos dónde vamos a estar al rato, qué va a pasar con nosotros
el día de mañana. El futuro no nos pertenece, solamente le pertenece a Dios. Pero hay gente que vive mirando el futuro, soñando con el futuro, planeando. Pero el ahora es lo único que tenemos, el hoy. Es lo único que tenemos nosotros. No tenemos ya ni el pasado, que ya se fue, ni tampoco tenemos el futuro, que no ha llegado. Y a veces por estar tanto en una posición como en otra posición, perdemos de vista que el tiempo sigue pasando. Las personas que esperan en el futuro se pasan haciendo planes, se pasan diseñando, pensando, como si ya tuvieran las cosas. Pero nuestra realidad es que lo único que tenemos hoy es lo que somos y lo que poseemos. No tenemos nada más, sino hoy lo que tenemos es lo que nos pertenece. Y por eso también nosotros debemos hacer una reflexión. Si nosotros sabemos que lo que tenemos hoy es lo único que tenemos, el ahora, pues tenemos nosotros, si necesitamos pedir perdón a alguien, hacerlo ahora. Si necesitamos nosotros reconocer un error, reconocerlo ahora. Si nosotros tenemos que cambiar de rumbo en nuestra vida, hacerlo ahora. Y no vivir lamentándonos por el pasado que ya no nos pertenece, ni tampoco soñar con el futuro que aún no llega. Sin embargo, el futuro va a ser resultado de las decisiones que nosotros tomemos hoy, de las actitudes que hoy tomemos. Vamos a ver el resultado en el futuro. Y a veces nosotros no nos damos cuenta también que esos pensamientos, esas experiencias que vivimos en el pasado, nos tienen atrapados, nos tienen encadenados y no permiten que nosotros podamos ser liberados y tener otro tipo de vida. Esas decisiones, esos errores, eso que nosotros estuvimos viviendo en el pasado, nos hace pensar muchas veces y decir, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué hice con mi vida? Pero lo importante no es qué hice con mi vida. Si nosotros estamos en Cristo, es ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el cambio que Cristo va a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Eso es lo que importa. El pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. Y a veces piensan que para uno esto es fácil. Pero la verdad lo único que tiene que hacer es reconocer que no podemos vivir o pasar la vida lamentándonos por algo que ya pasó, que no va a regresar, o estar soñando en lo que va a venir, porque tampoco lo va a resolver. Hoy es todo lo que tenemos, hoy. Y también lo vemos nosotros muchas veces cuando hay un fallecimiento. Nos hemos dado cuenta que cuando llega uno a un sepelio y está la caja, el ataúd, pues muchas personas están abrazando el ataúd, llorando. Oye, pues es que yo si le hubiera dicho que la amaba o si le hubiera pedido perdón. Y ahí vemos que si hay que pedir perdón hay que hacerlo ahora, si hay que reconocer algo hay que hacerlo ahora. No dejar que las cosas vayan pasando, sino el ahora es lo que nosotros tenemos. Y nosotros como esposos, como esposas también, pues si tienen que decir que aman, díganlo ahora. Si tienen que pedir perdón, también pídanlo ahora. Si tienen que reconocer errores, hay que reconocerlos ahora. Y también no permitir que pasen los días sin que nosotros actuemos. Pero esta es una parte de lo que dice esta escritura de Romanos 8:1. También se refiere a lo que es la condenación. El versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero qué es condenación? Jesús es la vida, dice la Escritura. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros necesitamos, y yo creo que todos deseamos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida exuberante,
despertarnos con ganas de vivir, despertarnos con ganas de hacer cosas, con ganas de trabajar. Necesitamos estar en comunión con la persona que da la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Necesitamos estar en comunión con Él, porque de esa manera es como nosotros podemos tener vida. Y no estoy hablando yo de sobrevivir, porque en muchas ocasiones nosotros también, y sobre todo los que ya estamos casados, pues como que entran etapas donde no vivimos sino sobrevivimos, por circunstancias, diferencias, a veces por problemas. Pero yo no estoy hablando de sobrevivir, y Cristo no habla de sobrevivir. Él habla de que nosotros tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida exuberante, que podamos dormir en paz, que podamos levantarnos en la mañana con ganas de trabajar, con ganas de comer, con ganas de convivir, con ganas de platicar. Esa es la vida abundante. Mirar al presente, a veces, con valor, a pesar de ver una montaña de dificultades, a pesar de ver tribulaciones, mirar al presente con valor. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca estamos solos, que Cristo está con nosotros. Entonces necesitamos vivir una vida que esté por encima de las adversidades, una vida que nos lleve a superar las circunstancias, por muy difíciles que éstas parezcan. Esa es la vida abundante. Pero si Jesús es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y si nosotros nos apartamos de Jesús, estamos entrando en un terreno difícil. Cuando nosotros nos apartamos de Jesús, empezamos a entrar en un terreno peligroso, en un terreno difícil, en un terreno de la condenación. Es un terreno de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, si entendemos que Jesús es la vida y nosotros nos apartamos de Él, quiere decir que lo opuesto de la vida, pues, es la muerte. Y hemos dicho que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O estamos, en este caso, con el que da la vida, con Jesús, o estamos apartados del que da la vida y estamos en un terreno peligroso, en un terreno de muerte. Y también nosotros sabemos que la muerte no es un castigo de Dios. La muerte es una elección de cada uno de nosotros. Y no es que Dios nos castigue con la muerte, sino que nosotros decidimos a veces elegir la muerte. ¿Por qué? Por el tipo de vida que llevamos, pero principalmente por estar apartados ¿de quién? De Jesús. Nosotros, mientras más tiempo estemos apartados, mientras más tiempo estemos pegados a Jesús, más vida vamos a estar respirando, más vida vamos a tener. ¿Y cómo es que nosotros escogemos la muerte? Cuando voluntariamente nos estamos apartando de Jesús. Él nos ha traído, nos ha enseñado a través de la Escritura lo que es la vida abundante, la vida plena, la vida que todos queremos vivir, que todos necesitamos vivir. Pero sabemos que el enemigo de Jesús siempre también tiene un plan para o nos quita todo, nos deja en la miseria, al punto de nosotros llegar a decir, pues ya tengo menos ganas de vivir. O también te pone una serie de tentaciones, una serie de cosas que te atraen para darte lo que el mundo ofrece y que tú también te sientas diferente. Pero al final de todo, si nosotros no podemos tener paz en el corazón, es como si no estuviéramos vivos. Porque la paz es lo que le da el sabor a nuestra vida. El poder disfrutar de un día, el poder disfrutar en la noche de tu sueño, disfrutar en la mañana, ver las cosas con alegría. Solamente eso lo podemos vivir o experimentar cuando estamos pegados a Cristo. Y esto tiene que ver mucho con la forma
en que Cristo nos habla. ¿Por qué? Porque la condenación nos trae una especie de oscuridad en nuestra vida, una especie que no permite que nosotros podamos disfrutar a plenitud toda nuestra capacidad. Dice que la ley trae condena porque señala, porque apunta, porque estimula el pecado. Pero también en Romanos nos dice que nosotros como hijos de Dios ya no estamos bajo la ley. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y esto qué significa? Que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Pablo concibió el pecado como un poder que esclaviza, como un poder que se apersona de alguien y no lo deja vivir. Es un poder tan grande que lo mantiene a uno dominado, lo mantiene a uno sojuzgado, no permite que uno sea libre. Y vemos diferentes momentos en que nosotros nos hemos sentido aprisionados por el pecado, desde la mentira, la falta de fe, la pereza, la flojera, la infidelidad, todo ese tipo de pecados nos mantienen esclavizados. Pero Pablo en la carta dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y al decir no bajo la ley, no quiere decir que nosotros como hijos de Dios hayamos sido liberados de toda autoridad moral. Sin embargo, hemos sido liberados de la ley, una ley en la que el pueblo de Dios estaba viviendo en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos sido liberados de esa ley, una ley que todo era costumbre, una ley que todo se iba haciendo a través de ritos, de formas. Pero también nosotros vemos que la ley no provee las herramientas para que uno pueda resistir el poder de pecado. La ley lo que hace es condenar al pecador. Sin embargo, la gracia, dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿La gracia qué hace? La gracia permite que nosotros resistamos el pecado, que resistamos todo aquello que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, y que nuestra vida, por tanto, tome una dirección más correcta, una vida que vaya encaminándose hacia la santificación. Y por eso vemos la reiterada insistencia de Pablo cada vez más, de que nuestra vida debe ser una vida de entrega. Una vida de entrega a quién, a Cristo. Una vida de entrega precisamente a Dios, al Señor. Y no para que nosotros hagamos cosas que no debemos hacer. Por el contrario, muchas personas piensan que cuando uno se convierte, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno está viviendo o tratando de vivir como dice la Escritura, uno se limita de todo, que prácticamente uno se va a volver un ermitaño. Oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. No, la vida en Cristo a nosotros nos enseña, y precisamente Cristo quiere que nosotros vivamos una vida plena. Lo que pasa es que nuestras condiciones y los valores del mundo hoy están distorsionados. A lo mejor antes de conocer a Cristo la fiesta era un valor importante para nosotros. Ir a las fiestas, bailar en las fiestas, beber en las fiestas, caerte en las fiestas, que te fueran a dejar a la madrugada ahí a la puerta de tu casa, tocaran el timbre. Es un valor. Pero Cristo nos ha enseñado que el verdadero valor está en el amor. ¿En el amor a quién? Hacia las personas que nos rodean. Cristo es una muestra de amor. Y Él nos enseña que nosotros primeramente debemos amar y mostrar ese carácter de Cristo con las personas que nos rodean. No podemos nosotros ser amorosos hacia afuera y ser dictadores en casa. Tenemos que ser amorosos en casa y amorosos afuera también. El mismo carácter que Cristo está creando en cada uno de nosotros es un carácter que debe mostrarse en todo lugar. Porque adentro nosotros tenemos que ser como Cristo en casa, pero afuera tenemos que mostrar el carácter de Cristo para que otras personas vengan al conocimiento de Él.
Entonces, mientras que la ley trae condena, porque lo que hace es señalar al pecador, la gracia nos permite resistir todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Y Pablo constantemente nos insiste en que la gracia, que es un regalo del Señor, no debe en nosotros, debe florecer precisamente para salir adelante. Vamos a Tito, capítulo 2, y en los versículos 11 y 12 nos dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este pasaje introduce precisamente la base doctrinal de las exigencias éticas que estamos hablando. La conducta correcta debe estar basada precisamente ¿en qué? En una doctrina correcta. Y la gracia de Dios, como decíamos, es el inmerecido amor que Él nos mostró por medio de Cristo, mientras aún nosotros éramos pecadores. Y por el cual ahora nosotros somos salvos de cualquier logro moral, somos salvos de cualquier acción. Efesios menciona, porque ahora somos salvos por medios de la fe. Y esto dice que no es de nosotros, sino es don de Dios, y no por obras para que nadie se exalte. No por obras para que nadie diga yo hago esto, hice esto otro. Las obras no traen salvación. La salvación viene solamente por medio de Cristo. Y hemos dicho muchas veces que una persona puede ser generosa, puede hacer muchas buenas obras, pero si no recibe a Cristo, la persona va a terminar en el lago de fuego. Las obras no nos salvan, lo que nos salva es Cristo, y eso lo debemos tener muy claro. El haber aceptado a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, es lo que trae la salvación para nosotros. Esta misma gracia que nos enseña que nuestra salvación debe producir precisamente las buenas obras. No son las buenas obras para tener la salvación, sino que la salvación nos lleva precisamente a realizar buenas obras. La salvación permite que nosotros, una vez que estemos identificados plenamente con Cristo, podamos actuar como si Cristo estuviera en nosotros, como si fuéramos verdaderamente hijos de Dios. No podemos actuar de una manera diferente. Cristo en nosotros refleja su carácter, y es lo que debemos nosotros tener siempre en mente, el carácter de Cristo, no forzándonos a actuar de una manera que no nos sale, sino por el contrario, que el carácter, los rasgos de Jesucristo en nosotros afloren de una manera natural. Decía que la gracia nos enseña que nuestra salvación debe producir buenas obras. ¿Por qué? Porque en Efesios también Pablo nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El reflejo de nuestra conducta, el reflejo de nuestro carácter hoy es precisamente la aceptación que tenemos de Cristo. El que mostremos que verdaderamente quien mora de nosotros, dentro de nosotros, es Jesucristo, pero también el Espíritu Santo. La diferencia entre misericordia y gracia, ¿cuál es? Misericordia es que si recibiéramos lo que merecemos, pues no estaríamos aquí. Y la gracia es que recibimos lo que no merecemos. Es un regalo de parte de Dios, es la muestra de amor hacia nosotros. Y Dios precisamente envió a su Hijo como una muestra de amor. Dice que Él primero nos dio, envió a su Hijo precisamente para que, viniendo a este mundo, entendiéramos cuál fue el sacrificio que Él tuvo, para que todos y cada uno de los que creemos en Él pudiéramos ser salvos. Ahora, hay 3 pasos que nosotros vamos a ver para morir precisamente al pecado que trae condenación. El primer paso hacia la victoria sobre el pecado en la vida del creyente es que si uno se muere
si nosotros nos morimos al pecado, vamos a vivir ¿para quién? Vamos a vivir para Dios. Y esto es por fe. Nosotros debemos vivir a la luz de la verdad. Si nosotros estamos, cada vez que nosotros estemos muriendo al pecado, estamos viviendo más hacia Dios o para Dios. ¿Por qué? Porque conforme cada área de nuestra vida se va sujetando más a Cristo, estamos viviendo más para Dios. Cada área de nuestra vida tiene que ir muriendo a los malos hábitos, a las malas costumbres, al pecado. Y en ese momento, en cuanto esta área de nuestra vida va muriendo, nosotros empezamos a vivir ¿para quién? Para Dios. Allí en Romanos 6, los versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es un llamado precisamente para los cristianos, para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, de adquirir una experiencia en lo que ya está en posición de morir. Porque lo que ya está en posición de morir está listo para vivir para Dios. Por eso cada uno de nosotros, conforme cada área de nuestra vida ha ido muriendo, el área del perdón, el área a lo mejor del orgullo, el área de la mentira, el área de la ofensa, el área a lo mejor de decir malas palabras, el área también de ser infieles. Conforme cada área de nuestra vida va muriendo, se está levantando, está siendo viva para Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestros miembros, nuestros cuerpos no deben reinar al pecado. Cada área de nuestra vida que se va muriendo, va viviendo, que se va muriendo al pecado, va viviendo para Dios. Entonces el primer paso es ese. Necesitamos morir en esas áreas de pecado para vivir para Dios. El segundo paso es la negativa a dejar que el pecado reine en nuestra vida. Nosotros a veces de palabra, si tenemos algunas costumbres, algunos malos hábitos, pues es difícil dejarlos. Pero cuando nosotros nos proponemos muchas veces a dejar esos hábitos, aún y con una fuerza de voluntad tremenda, no los podemos dejar. Necesitamos el auxilio de Cristo, necesitamos el apoyo de Él para poder dejar esos malos hábitos. Entonces el segundo paso es evitar que el pecado reine en nuestra vida, dejar que el pecado siga floreciendo en nosotros o se siga manteniendo. Así sean cosas pequeñas para nosotros, pero el pecado es pecado. El segundo paso es negarnos, pero no negarnos de palabras, sino negar verdaderamente el alejar el pecado de nuestra vida, descansando en quién, en Cristo. Muchas veces podemos nosotros decidir, vamos a dejar, voy a dejar de tomar cerveza, voy a dejar de tomar vino, voy a dejar de tomar alcohol. Lo puedo decir, pero si no estoy verdaderamente involucrado con Cristo, si no estoy descansando en Él, pues difícilmente lo voy a dejar. Y si tengo una reunión, una comidita, en algo, pues se presenta la ocasión o la situación para no dejar ese mal hábito. Necesitamos descansar en Cristo para dejar esa negativa a seguir viviendo en el pecado. Y el tercer paso es ofrecernos a Dios. Es presentar es ceder, dejarle, ponernos al servicio de Él, haciendo eco de ese lenguaje del sacrificio. Todos nuestros miembros, nuestro cuerpo, pero también todas nuestras capacidades, ponerlas al servicio de Dios, no ponerlas al servicio del pecado. Hace, yo creo como unos 10 años, más o menos,
estábamos pues ayudándole a una persona a que pudiera darle uso a unos inmuebles. Y se puso en contacto él con una persona de allá del norte del país, de Baja California, que también tenía unos inmuebles. Entonces la idea era poner los dos listados de inmuebles y cruzar actividades. Por ejemplo, las personas de aquí, el grupo de aquí, querían hacer un hospital precisamente en Baja California, y las personas de allá querían hacer aquí un centro, pues decían un centro cultural, pero en realidad lo que querían hacer era un centro de espectáculos. Entonces la idea era ver si había esos inmuebles dentro de esta relación que pudieran funcionar para ese fin. Pues estuvieron revisando cada uno de los inmuebles. Pues allá en el norte eran más o menos como unos 15, 17 inmuebles, y aquí eran pocos, aquí eran como 6 o 7 inmuebles, pero inmuebles, pues digo, de algún valor importante. Este centro cultural, pues tenían ellos ya un preproyecto de centro cultural, pero lo tenían muy bien diseñado, de tal manera que cuando nosotros lo estuvimos revisando, pues nos dimos cuenta que no era tanto como un centro cultural, sino, o sea, era un centro de espectáculos. O sea, presentar, no presentar artistas a gente conocida, sino era diseñar en una propiedad, una especie de casa, y sí presentar con como reality, un reality de personas que se preparan para ser artistas, actores, actrices, etcétera. Entonces traían también un paquete muy bien desarrollado tecnológicamente para montarlo en ese lugar. Al final, bueno, pues no hubo acuerdo, pero la verdad es que la gente de aquí estaba muy emocionada, principalmente por este tipo de uso que le iban a dar a un inmueble, ¿sí? Un centro cultural, que, como les digo, finalmente no iba a ser un centro cultural, iba a ser un centro de espectáculos. Entonces, se empezaron a hacer las gestiones, los trámites, y se empezó a llegar al punto, como dice Saúl, al bordado fino, que es el tema del dinero. Y sí había posibilidades de que estas personas pues realizaran una inversión, tomaran parte de los inmuebles, ofrecieran que esos inmuebles que estaban allá, algunos pudieran tener uso para llegar a hacer su proyecto aquí. El punto final es que no era propiamente un centro cultural, y las personas aquí estaban muy emocionadas, ¿no? Porque si no, pues es algo nuevo, algo que no se ha visto aquí en la ciudad, y pues sí va a tener un índice elevado de seguidores, porque no era que la gente acudiera, sino era lo que se estuviera grabando, lo que se vino haciendo después, que lo que se fuera grabando se fuera vendiendo, ¿sí? Se fuera vendiendo como en paquetitos, como si fueran las series de hoy, que fueran comprando sus CDs con lo que se estuviera viendo ahí. Era un reality show. Pero finalmente nosotros empezamos a notar que pues las personas de allá, una persona de las que venía, el que encabezaba el grupo era una persona que pues venía mal ya, tenía principio de Alzheimer, y ya no, o sea, ya él hablaba lento, pero la otra persona, que era el americano, era el que traía toda la tecnología, pues nosotros empezamos a investigarlo también. Y nos dimos cuenta, ya cuando estaba todo avanzado para prácticamente firmar el primer acuerdo de intención, pues que esta persona se dedicaba más bien al medio de la pornografía. Y bueno, pues cuando se descubrió eso aquí,
Él obviamente al principio pues dijo que sí, pero que esto no tenía esos fines, que esto era algo totalmente cultural. Sin embargo, conociendo el antecedente, pues nosotros no íbamos a pensar igual que él, que esto iba a ser algo culturalmente sano, sino que ya el origen de este hombre venía con otra intención. Y como él decía, esta ciudad, pues por el tamaño, por la dimensión, por la multiculturalidad que tiene, que hay gente de todos lugares, hay gente también de muchas creencias, hay gente pues de diversidad, esto iba a ser un boom. Y al principio, bueno, pues cuando se le dijo, oye, pues sabes que pues esto realmente no, si quieres usarlo para otra cosa, podemos hacer el intercambio, pero para este fin no. Total, el hombre ya no quiso. Después ofreció comprar la propiedad, pero pues los dueños ya no quisieron hacerla. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo era hacer un intercambio para hacer algo sano. Allá se iba a hacer un hospital y aquí se iba a hacer un centro que finalmente pues iba a ser de mala fama, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros a veces nos podemos dejar llevar por las cosas que aparentemente son buenas, pero si nosotros no tenemos una revelación de parte del Espíritu Santo, si nosotros no estamos conectados, pues igual nos dejamos llevar con cualquier cosa que nos presenten. Se estaba hablando de dinero, finalmente todo el negocio era un intercambio de dinero. Los de aquí, en un momento determinado, este hombre dijo, bueno, aunque no intercambiemos, yo te compro la propiedad. Era dinero. Pero ahí Dios nos dio gracia a nosotros porque pues sabíamos que esto iba a ir en detrimento precisamente de mucha gente. Entonces Dios nos avisa también. Dios nos avisa. Si nosotros hubiéramos estado en otro canal, en otra frecuencia, pues hablándose de dinero, pues es de dinero, pues órale, ahí nos vamos, ¿no? Y qué bueno que se va a vender la propiedad, qué bueno que va a haber dinero para todos. Pero siempre el principio que Dios nos dice es, cuida tu vida, cuida tu vida. Y lo que Cristo nos enseña a nosotros también es eso, que si nosotros estamos descansando en Él, si nosotros estamos cumpliendo con lo que Él nos ha ordenado, con la oración, con el estudio de la palabra, con la congregación, o sea, congregarse, con el estudio, con participar en las actividades, nosotros aprendemos a mostrar el carácter de Cristo. No todo se circunscribe a un tema de dinero. Inclusive aquí que era un intercambio finalmente de bienes, ¿sí? El fondo del asunto era algo que iba en contra de la palabra de Dios. Entonces, Dios a nosotros nos alerta y también dice, no presenten, no cedan, que no cedamos, no entreguemos nuestros cuerpos, no permitamos que el pecado reine en nosotros, siga reinando. Y así como nos hemos ido despojando de cada área de nuestra vida, así también Dios va actuando, Cristo va limpiando. La sangre de Cristo es una sangre que nos limpia, que nos ha limpiado y sigue trabajando en nosotros para no permitir que nosotros volvamos otra vez a nuestra vida pasada, que regresemos a nuestra vida pasada. Este proyecto hubiera caído en manos de alguien que no conocía al Señor, no hombre, olvídate. No hubieran puesto 1, 2, 3, 4 centros de estos. Pero nosotros que estamos ahí, Dios respaldó la decisión, Dios nos escuchó a nosotros, pero también las personas, los dueños de las propiedades, escucharon también la voz del Señor. Finalmente Dios no quería traer eso a esta ciudad. Entonces, cuando aquí dice la Escritura que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, es que nosotros, todos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras habilidades, nuestras capacidades, todas tienen que estar dispuestas ¿para quién? Para servir al Señor. Todas deben estar dispuestas para servir al Señor. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu
de vida es el poder controlador del Espíritu Santo que da la vida. Y Pablo vemos que usa de diferentes maneras la palabra ley. Pero aquí nos está hablando del poder, un poder que controla, pero es un poder que da vida, el poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos avisa que nos estamos equivocando. Que no le hagamos caso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre nos está diciendo cuando nosotros cometemos un error. Y eso es una advertencia para que nosotros corrijamos el rumbo. La ley del pecado y de la muerte, como dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte es el poder controlador del pecado en la vida de las personas. Y finalmente esa ley, ¿qué va a producir? Muerte. Va a producir muerte. Por eso, el poder controlador del Espíritu Santo en nosotros, que ya mora en nosotros, nos alerta y nos da esa capacidad de poder refrenar toda intención que nosotros tengamos de caer al pecado. Nosotros ya no podemos ni debemos volver al pecado. Nuestra vida va siendo más transparente conforme nosotros seguimos cerca de Cristo, seguimos cerca de Jesús, no nos apartamos de Él. Y primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí nosotros estamos hablando de la luz y de las tinieblas. Cristo nos ha rescatado de las tinieblas. Cristo es la luz. Cristo alumbra todo lo que nosotros pensamos, hablamos, decimos y hacemos. Y también tenemos que reconocer que seguimos pecando. De hecho, la naturaleza pecaminosa en nosotros va a estar hasta el día que venga Cristo. Pero también dice que si andamos en luz, y como Él está en luz, es que nosotros tenemos comunión unos con otros. Y también entendemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? ¿A quién le hacemos mentiroso? A Dios. Porque decimos, no, yo no peco. No, claro que pecamos. Pero también sabemos que Dios, como dice la Escritura, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir cometiendo errores, pero si cada vez que cometemos errores nos acercamos al Señor, nos acercamos a ese trono de la gracia, dice que el Señor, que es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados. El arrepentimiento es parte de nuestra vida. El arrepentimiento debe ser algo también, al igual que el perdón en nosotros, que nos ayude precisamente a estar más cerca del Señor, a no estarnos apartando, a estarnos alejando, porque pues uno es el que se aleja, Cristo mora en nosotros. Nosotros a veces sentimos que estamos lejos del Señor, pero el Señor aquí está, el Señor está con nosotros. Y esa sensación de alejamiento es precisamente pues por nuestro orgullo y también muchas veces por la condenación, por lo que vivimos en el pasado. Pero eso que vivimos en el pasado ya sucedió. Ya no hay forma de corregirlo. Y como ya sucedió, y como decíamos al principio, nosotros vivimos ahora. Vivimos ahora. Dios nos ama tanto, tanto, que nosotros debemos aceptar
con todo nuestro corazón que somos especiales. Cada uno de ustedes es especial para Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque ninguno es igual a otro. Todos son diferentes, todos son auténticos, son únicos, son exclusivos, son especiales para Dios. También son amados. Dios los ama tanto que envió a su Hijo a que muriera por cada uno de nosotros, a que lo recibiéramos, a que creyéramos en Él para tener acceso a la vida eterna. Entonces, ustedes son especiales, son amados y también son perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Todos los días su Hijo con la sangre nos ha limpiado de todo pecado. La condenación es un mal que nos va acercando a ese terreno peligroso de la muerte, porque va haciendo que nos alejemos de Cristo o evita que nos acerquemos más a Cristo. Toda la condenación, la culpabilidad de nuestra vida pasada ya quedó atrás, ya es historia. Por eso digo el mensaje: recordar no es vivir. Ya nosotros no debemos recordar. A lo mejor de repente te acuerdas de una plática, pero no traerlo como algo constante. Hay personas que viven de sus glorias pasadas y que generalmente hoy están en la miseria. Y lo vemos muchos ejemplos con personas del espectáculo, con deportistas, personas que viven de sus glorias pasadas. Es que yo hice esto, y hoy se están muriendo de hambre física y hambre espiritual. Nosotros tenemos que aprender a vivir el ahora. Y hay personas que están viviendo de lo que van a recibir. No, cuando mi abuelita se muera, vas a ver, voy a tener. Yo estuve esperando a que se muriera mi suegra por sus 4 millones que estaban ahí en una tarjeta y no la he encontrado. Pero la sigo buscando. Entonces, somos especiales para el Señor. Somos amados para Él. Él nos ama tanto. Y también hemos sido perdonados. Ya la condenación no debe tener parte en nuestra vida. Todo lo que hayamos hecho, así sea la cosa más terrible, más escandalosa, más tremenda en el pasado, ya quedó sepultada atrás. Ya no tiene razón de estar presente en nuestra vida hoy. Todo lo que no es ahorita, ya pasó. Ya pasó. Esto que estoy hablando ya pasó. Hay que estar juntos a Cristo. Y como decían al principio, como decía Michelle, nosotros venimos no a la iglesia, venimos a Jesús. Venimos a estar con Él. Venimos a disfrutar este tiempo en su presencia. Venimos también a recibir su mensaje, pero también a darle parte de lo que Él nos da. Él nos ha dado la vida y, como decíamos, Jesús es la vida. Si nosotros queremos respirar vida, debemos estar con Jesús, porque Él es el que nos va a dar la vida abundante, nos va a dar la vida plena, la vida exuberante, ese deseo de vivir, ese deseo de levantarnos en la mañana, de dormir con paz en las noches. ¿Ustedes creen que el propósito del diablo es matarnos? No, el diablo se encarga de torturarnos. Y esa es la condenación. Es el diablo que está torturando con nuestra vida pasada. ¿Cómo vas a hacer esto si en el pasado te sucedió esto? ¿Cómo quieres salir adelante si en el pasado te equivocaste en esto? Eso ya pasó. Son mentiras del diablo. Hoy en Cristo, como leíamos, somos hechura nueva. Somos hijos de Él. Somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas tenemos que acostumbrarnos a vivir como nuevas criaturas. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Esas misericordias hay que disfrutarlas. Todos los días traen su afán, cada día trae su propio afán. Pues hay que resolverlo con gracia,
Ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. A cada uno de nosotros, que no espera otra cosa más que podamos finalmente el objeto de haber sido creados por el Señor. El tener una conciliación que nosotros hoy tenemos con Dios, la tenemos gracias a ¿quién? Al sacrificio. Olvidar que cada uno de ustedes es especial, que Dios los ama tantos. Vamos a